Pues seguramente habré llegado ya a las 100 webs construidas. 10.000 horas son 416 días aproximadamente, pero son días enteros. Entonces, teniendo en cuenta que trabajas unos 300 días al año, más o menos, tiene sentido que unos 416 días sea lo suficiente como para poder considerarte experto en un tema. Pero claro, son 400 días full focus en la misma tarea. Realmente tiene sentido, es el tiempo necesario mínimo como para poder haber adquirido el conocimiento suficiente. En el vídeo de hoy hablaré de mis mejores 7 consejos o cosas a tener en cuenta a la hora de crear páginas web. En primer lugar, lo que te diría es que dediques muchísimo más tiempo al research. Sin miedo a decirlo, realmente al final una página web chula se resume en la capacidad que tú tengas de crear cosas nuevas, pero sobre todo, gracias a la capacidad que tengas tú de poder seleccionar el mejor material para tú luego posteriormente poder extraer el mejor contenido posible. En otras palabras, vas a sacar un resultado como tan buenas referencias tengas. Por eso es súper importante que dediques el tiempo necesario al brainstorming y no lo dejes como una tarea superficial. Precisamente si es tan importante tener muy buenas referencias, es importante que todo el tema del brainstorming y del research no lo dejes como una tarea superficial y que le des la prioridad que haga falta. Sin duda, una de las mejores páginas web que he hecho, e incluso me atrevería a decir que todas las webs chulas o cuando yo acabo con un resultado que estoy contento, son siempre webs con las que me tomo con calma toda la fase del research y cuando he tenido más tiempo para poder mirar mejores referencias. De hecho, incluso te diría que ha habido proyectos que yo creo que podrían haber sido muchísimo mejor si me hubiese podido tomar más tiempo a la hora de hacer el research. Ha habido proyectos en que, pues por temas logísticos o por temas de tiempos, no he tenido el tiempo que siempre me hubiese gustado para encontrar las referencias suficientes y hay proyectos que hoy en día podrían ser muy mejorables si en su día me hubiese tomado un poquito más de tiempo. Entonces, como al menos en mi caso yo noto mucho la diferencia cuando tengo tiempo para buscar suficientes referencias a cuando no tengo tiempo, pues entonces intento, cuando trabajo con clientes, priorizar mucho tiempo y de dejarme mucho espacio para el tema del research, porque sé que cuanto mejores referencias tengas, mejor me va a salir el producto. Al menos yo noto muchísimo la diferencia. En segundo lugar, te diría que practiques todo lo que puedas, obviamente. Sé que esto es un consejo que lo habrán mencionado muchos con muchísima frecuencia, pero es que esto es realmente así. Cuanto más practiques, más velocidad generarás. Básicamente porque todas las herramientas siempre tienen la curva de aprendizaje de la propia interfaz. Una vez superas las limitaciones y el potencial que tiene la propia interfaz del programa, una vez ya dominas el programa, entonces ya te centras en lo que es verdaderamente importante, como es la estrategia o el propio contenido de la web, y no te estás centrando en dónde está esto, dónde está lo otro. Cuando tú te adaptas a poder trabajar muy rápido con shortcuts o ya tienes muy clara cuál es la interfaz, entonces es muy fácil ganar velocidad en ese aspecto. Entonces, evidentemente, cuanto más trabajes, mejor te sabes la interfaz y mejor va a ser el resultado porque vas a dedicar muchísimo más tiempo a pensar y no en toda la fricción que te pueda generar el utilizar el programa. A mí esto es algo que me motiva, pero también me da un poco de miedo, porque al final cuanto más practicas, mejor eres. Y a mí me pasa mucho que si miro los diseños del mes anterior, hay cosas que creo que hoy en día las haría muchísimo mejor. Entonces, cuando echo la mirada atrás, a mí la diferencia me parece una pasada. Evidentemente, con los proyectos de un año a otro, evidentemente noto mucho la diferencia, pero noto que cada vez cuanto más practico, más veo la diferencia entre un proyecto de la semana pasada o de esta semana. Bueno, queda claro que al final practicar todo lo posible es súper importante como para no hacer lo suficiente. O sea que practica todo lo que puedas. En tercer lugar, te diría que ten en cuenta que no todas tus páginas web van a ser la hostia. Picasso tuvo que hacer casi 100.000 obras para que tú apenas recuerdes 3 o 4. Esto es importante de entender y esto que yo creo que te va a liberar muchísima presión a la hora de crear, porque no todo lo que haces tiene que ser la puta hostia. Habrá diseños que sean ok, que sean sin más. Y creo que es un buen ejercicio el intentar conseguir este estado mental. Lo importante aquí es no romper la consistencia y seguir practicando todo lo que puedas. Yo te diría que no te agobies y que te obligues a subir al menos una web cada semana para que poco a poco vayas mejorando todas las semanas. Entonces, como digo, es un buen ejercicio el entender y dar por hecho que no todas tus webs serán la hostia y que tendrás días en que tus webs o tus diseños en general sean sin más, pero es muy importante pasar por estos procesos porque aquí lo importante no es sacar cada día una web que sea la hostia. Aquí el objetivo está en que tú puedas sacar una web o un diseño todos los días. Y luego, inevitablemente, como vas practicando todos los días, pues vas a ser muchísimo mejor eventualmente. En cuarto lugar tenemos el aspecto del branding. Para mí el branding es demasiado importante en diseño web. Todos somos conscientes de que mantener cierto estilo en la web es importante, pero cuando hablo de branding no me refiero a
4 colores y una tipografía. Me refiero a algo más. Me refiero a que necesitas diseñar una estrategia de branding casi que única en cada página web. Una web en la que si haya trabajado el branding se verá 1000 veces mejor que alguien que simplemente ha escogido 4 colores y 4 tipografías que pensaba que quedarían bien. O sea, cuando defines de verdad una estrategia de branding, la web cambia radicalmente. Porque cuando trabajas el branding, todo respira una armonía súper consistente. Desde los colores de los botones hasta el estilo que utilices en los iconos. Cuando defines una estrategia de consistencia y de armonía en iconos, en tipografía, incluso en layout, incluso en el tipo de cómo son las cards, si son muy redondeadas o son poco redondeadas. Si utilizas, por ejemplo, un estilo muy orgánico, pues es posible que no utilices los bordes súper redondeados, o sea, los utilices de otra manera. Si quieres hacer una web muchísimo más elegante, pues irás por los bordes más rectos y una tipografía un poquito más bold y muy recta. Entonces, cuando hay una estrategia, todo empieza a ser muchísimo más consistente y se nota mucho en una página web cuando el diseñador se ha tomado el tiempo o ha contratado a un diseñador de branding. Si tienes tiempo, dedícale tiempo tanto al research como al branding para la página web. La verdad que se nota muchísimo. En quinto lugar, te diría que aprendas de los demás, o sea, que dediques un tiempo a la semana a ver qué cosas están haciendo los demás. De hecho, te diría que uno de mis mejores aprendizajes en mi crecimiento en Webflow siempre era por ver cómo los demás hacían las cosas. Cuando estaba aprendiendo Webflow, incluso hoy en día, te diría que tenía y tengo muchísimas ganas de aprender, pero creo que asumir que hay gente que sabe hacer las cosas muchísimo mejor que yo me da pie a esta honestidad para poder aprender. Si al final tú te crees que eres el mejor y que crees que no hay nadie mejor que tú, no tienes esa opción a querer buscar un poquito más. Yo te diría que aprendiendo de los mejores es la mejor forma de aprender. Es por eso que, por ejemplo, cada vez que yo veo una página web que me parece chula, lo que hago es hacer una captura de pantalla de toda la web y me paro y analizo qué es lo que está haciendo o qué elementos hacen que esta web sea chula, qué es realmente lo que me ha llamado la atención. Entonces, cuando veo un proyecto que es muy guay, hago la captura entera y me pongo a analizar aquellos elementos y detalles que digo, vale, ¿qué es lo que realmente está haciendo que me guste? ¿Es el tipo de ilustraciones? ¿Es el color? ¿Es la tipografía? ¿Es el cómo comunica ese diseñador? Entonces realmente la única forma de ver estos detalles es cuando haces una captura y dedicas tiempo y quieres dedicarle tiempo a pensar en qué es lo que me está gustando de esta web. Por ejemplo, en el aspecto diseño de una página web, pues puedes hacer esto que te estoy diciendo, hacer la captura e identificar estos elementos. Y por la parte del desarrollo, no únicamente el ver qué chula es la página web a nivel visual, sino también a nivel desarrollo, porque se ve muy bien, está muy bien construida, el responsive está muy guay, pues igual que a nivel diseño haces una captura y analizas todos estos elementos, a nivel desarrollo también puedes sacar la consola, por ejemplo, o el inspección de elemento y empezar poco a poco a cotillar cómo este diseñador o este programador ha conseguido hacer un desarrollo tan perfecto en esta página web. Pero tienes que tener las ganas de querer aprender y de querer consultar y revisar todo esto. De hecho, te voy a contar un secreto de cómo yo aprendí tan rápido Webflow o cómo creo que he ido perfeccionando mucho mis habilidades en Webflow. Y te diría que es porque hay una cosa Webflow que tiene muy chula, que es el tema del marketplace. El marketplace, cualquier persona no puede subir un template. Y luego los templates que se suben están revisados por un equipo. Es decir, indirectamente me estás diciendo que todos los templates que están en el marketplace son templates que han sido construidos por gente que ha sido autorizada, por lo tanto es buena, ha sido revisado por un equipo de expertos en Webflow. Entonces sabes que más o menos lo que publiques en esa web es algo que es la hostia. Entonces, algo muy guay que tiene Webflow es que tú puedes acceder a cómo ha sido construido. Entonces, esto está muy guay porque te deja ver el interior del template y puedes aprender cómo de bien está construida la página web. O sea, no únicamente estás aprendiendo de la inspección de elemento de una página web que ya está publicada, sino que puedes entrar dentro del dashboard de Webflow y empezar a trastear un poco cómo esa persona ha construido el template desde la vista de Webflow, no desde una página en live, sino desde el propio panel de control del propio Webflow. Y esto está muy guay porque si coges templates que están muy bien construidos, realmente empezarás a ver cuáles son los truquillos y las cosas que los diseñadores están teniendo en cuenta a la hora de hacer esto. Entonces, cuando veas una cosa muy bien resuelta y entras y quieres cotillar y ver cómo esa persona lo ha hecho, ya pensarás, hostia, tío, qué cabrón, lo ha hecho así. Y en estos momentos de qué cabrón lo ha hecho así, es cuando de verdad aprendes. En sexto lugar, y yo creo que esto es uno de los consejos que más me gustan a mí, creo que son uno de los más útiles y que más impacto tiene, y es que no utilices nunca placeholders o lorem ipsums. Y aquí quiero mencionar un par de cosas. Entiendo que los placeholders existan para diseñar layouts cuando no tienes la información real con la que trabajar.
Por ejemplo, si tú te dedicas a diseñar un periódico, evidentemente tú tienes que saber diseñar la estructura o el layout de ese periódico, aunque no tengas el material real que el periodista te va a dar. Entonces tú lo que utilizas son textos placeholder o textos falsos que van a simular ese contenido. Así luego cuando el periodista te dé la información real, más o menos puedes ver cómo puede quedar. Pero claro, son cosas para simular un layout cuando no tienes la información real, no para que utilices ese contenido para publicar un proyecto. Ten en cuenta que al final una página web es puramente contenido, entonces tienes que dedicarle esa media hora, esa hora a pensar un contenido real. De hecho, te diría que tienes ahora mismo muchísimas facilidades como por ejemplo ChatGPT. O sea, prefiero que utilices un ChatGPT y que le digas un prompt de estoy trabajando en una página web para una agencia de diseño de interiores, por favor genérame el contenido de esta agencia. Y ChatGPT te puede dar hasta el nombre de la empresa, o sea, puedes hacerlo todo súper falso. Y es muchísimo mejor así que poner un lorem ipsum dolor citamet, porque no merece la pena. Ya no simplemente no por nada, sino porque el cómo se siente el producto, se siente un producto barato, se siente que el diseñador no tiene esa capacidad de ir al detalle. Entonces, tú cuando ves que un producto es falso, pero que tiene el contenido real, o sea, tú sabes que es un diseño for fun, pero ves que está muy bien construido y además se ha tomado la molestia y el tiempo de colocarle un contenido real, realmente esto dice mucho en diseñador, porque pensar el contenido real también es difícil, también hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, cuando estás diseñando un dashboard y tú te toca diseñar, por ejemplo, unos gráficos, esos gráficos tienen data o información que es falsa. Si tú luego coges el mouse y te colocas encima del dashboard, encima del gráfico y te saca esa información también tiene que ser falsa y tiene que estar bien pensado y tiene que estar bien hecho. Entonces, todo esto dice mucho del diseñador. Además, otro aspecto positivo que tiene el no trabajar con placeholders es que al final tú terminas compartiendo tu trabajo. Y trabajar con contenido real siempre va a parecer muchísimo más realista. Y al final esto va a atraer muchísimo más a los clientes. Además, trabajar con placeholders, en mi opinión, es una mala práctica. Algo que se lleva haciendo durante muchísimo tiempo y yo tengo que incluirme honestamente, pero creo que ha sido una excusa para no perder el tiempo en colocarle ese contenido real. Y en séptimo lugar, yo te diría que las imágenes es casi que lo más importante de la página web. Una página web es texto e imágenes. Entonces, no sé por qué hay gente que no le presta atención a las imágenes, pero la imagen lo cambia todo. Realmente cuando tú haces un diseño y piensas que no funciona, realmente el diseño puede funcionar. Es muy probable que la selección de imagen que hayas hecho no es la mejor del mundo. Una web al final puede tener una buena estructura y un buen contenido, pero si no tiene buenas imágenes, yo creo que no te sirve para nada. De hecho, antes hablábamos del branding y las imágenes son súper importantes porque al final, cuando tú determinas el estilo de una página web, tienes que tener muy en cuenta las imágenes, porque te diría que las imágenes determinan mucho el mood de la propia página web. Si tienes una página web, por ejemplo, sobre una agencia de diseño de interiores, no puedes utilizar imágenes que sean random. Tienes que utilizar imágenes que vayan muy en relación a esa página web. Pero ya no únicamente imágenes que tengan relación con esa página web, porque tú puedes poner 2 o 3 imágenes de diseño de interiores con estilos muy diferentes y esto rompe un poco la página web. Cuando tú dedicas el tiempo a poner 2 o 3 imágenes que van en sintonía, que tienen el mismo look and feel, el mismo mood, la web se ve muchísimo más profesional. Entonces, no únicamente sirve con poner 4 imágenes de diseño de interiores que tengan más o menos que ver entre ellas, sino tienen que intentar ser con la misma iluminación, el mismo mood, la misma textura, la misma cámara, el mismo objetivo, la misma edición de color, para que sea lo más consistente posible. Y hasta aquí realmente mis consejos. Yo creo que te podría dar 2 o 3 más, pero bueno, creo que para el vídeo de hoy es suficiente. Si te ha gustado este vídeo, pues pídeme más este tipo de contenido y acabaremos de incluir esos consejos. Lo podemos dejar para otro. Así que nada, espero que os haya encantado.